aparte, como si esto no fuese suficiente, pues valdría la pena resaltar que está el detalle de que hay numerosos casos en los cuales, por ejemplo, está la biblioteca de Nasiriyah, está la biblioteca de Basora, de la Universidad de Basora, la biblioteca de la Universidad de Bagdad, el Al-Aqsa, que es el Ministerio de Asuntos Religiosos, donde se cometieron numerosos atentados bastante directos. En fin, no hay, digamos, mayores elementos que los que nosotros presentamos en este libro, pero creemos que son suficientes como para hacer una denuncia internacional contra Estados Unidos, sin importar la descalificación, sin importar las consecuencias, porque yo soy un escritor, un intelectual combativo, que forma parte de una tradición que en América Latina es necesaria recuperar y mantener, y me parece lo más interesante el hecho de que nosotros nos atrevamos, sin importar las consecuencias, a denunciar estas cosas ante el planeta entero, ¿no? Tenemos que irnos a la pausa y quisiéramos, al regreso usted ha hablado de por lo menos 1 millón de libros quemados. En esta cuantificación de los daños, ¿cuántas bibliotecas fueron destruidas? ¿Cuántos manuscritos? O sea, usted que lleva el reporte completo, quisiéramos que lo precisara con más detalle. Y le preguntaríamos también si todo el acervo cultural iraquí se convirtió en un objetivo militar para Estados Unidos. ¿Y cuál era la idea de convertir ese acervo cultural en un objetivo militar? Nos vamos al corte. Nuestro punto de contacto en la noche de hoy es el 239-4472. Quédense con nosotros, ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Contragolpe. Seguimos conversando con el escritor venezolano Fernando Báez. Vamos a recordar de qué se trata. Él bautizó ayer el libro La destrucción cultural de Irak, un testimonio de posguerra, de Editorial Alfadil. Por cierto, que comentábamos en la pausa que había que reconocer públicamente que Alfadil, al menos en este momento de tanta polarización política, ha hecho un esfuerzo para darle cabida a todas las voces, y esto hay que reconocerlo porque no todas las editoriales han hecho lo mismo. Y nos comentaba también Fernando Báez, y se nos olvidó hacerlo al principio, lo hacemos ahora, que la presentación está a cargo de Noam Chomsky, quien no merita mayor identificación. Y Noam Chomsky dice que ya una de las predicciones de Fernando Báez se ha cumplido. Hay una total impunidad que ha salvado a los culpables de estos hechos. Le preguntábamos sobre la cuantificación, que los periodistas tanto insistimos en los números, que pensamos que dicen mucho. ¿Cuántas bibliotecas, cuántos libros usted ya ha hablado, cuántas dependencias de museos, por ejemplo, al menos de acuerdo con su reporte? Bueno, mira, no hay una biblioteca abierta en Irak. Al día de hoy están todas. Al día de hoy están ¿Estamos todas hablando cerradas. de cuántas bibliotecas? Estamos hablando de por lo menos unas 40 bibliotecas. La principal quizás, que es la Biblioteca Nacional de Bagdad, tiene la desgracia de que el sitio, como fue quemado de una forma terrible, pues todos los libros se trasladaron a una de las dependencias de lo que era el Ministerio de Turismo, y allí pues se encuentran llenándose de hongos y destruyéndose, siendo clasificados, en fin, porque además esos libros tendrán que ser tratados en muchos casos debido a que el uso del agua pues los dañó, ¿no? Claro. Eso como primer indicio, ¿no? Esa quizás sea la biblioteca más simbólica. Y vale la pena recordar aquí, porque así como los números son importantes, también son importantes ciertos datos, como el hecho de que debemos recordar que primeros ejemplares de Las Mil y Una Noches desaparecieron, pero además de eso también desaparecieron ejemplares de Avicena, de Averroes, de todos esos filósofos árabes, tratados matemáticos de autores como por ejemplo Mark Khayyam, para decirlo. En fin, todo ese elemento pues nos puede dar una idea de lo terrible que resulta esa pérdida en el contexto de lo que realmente es actualmente la situación de Irak, ¿no? ¿Quiénes participaron en la quema y en el saqueo? En un primer momento, usted dice que el saqueo continúa, que en el saqueo participan actualmente tropas norteamericanas, tropas también de Italia, los carabinieri. Pero en el primer momento, cuando usted llega en abril del año 2003, ¿quiénes estaban participando en los saqueos? Bueno, mira, inicialmente el proceso es que cuando ocurre la toma de Bagdad, y por supuesto la policía iraquí desaparece, se fuga, y hay un proceso de anarquía, los saqueos son populares. Pero recuerda que quien tenía el deber, debido a que estaba haciendo la ocupación de proteger esos bienes culturales, era Estados Unidos. Incluso asesores como Martin Sullivan, instituciones como la UNESCO, instituciones como el Centro Mundial de Estudios Árabes, la Asociación de Arqueólogos Norteamericanos, les habían hecho listas de lugares que debían ser protegidos. Posteriormente, pues vinieron numerosos saqueos producto del abandono, debido a que los enfrentamientos en la ciudad impedían la protección policial de todos esos lugares que son patrimonio cultural del país. Y posteriormente los saqueos a los asentamientos arqueológicos, debido a que son 10.000 asentamientos. Si tú les pones 5 soldados, serían 50.000 soldados para cuidarlos. Por supuesto, Estados Unidos, que tiene unos 150.000 soldados, no va a darse el lujo de mantener 50.000 hombres para
defender nada menos que yacimientos arqueológicos, y más cuando los soldados piensan que esas ruinas no tienen el menor valor, entonces no van a lograr la motivación suficiente para ello. Se está creando una guardia de seguridad, una guardia nacional especial para cuidar eso, se están haciendo trabajos de reconstrucción. Pero ya el daño está hecho. Por supuesto, porque es inevitable que lo que ya se destruyó ya no va a reaparecer. ¿Por qué se convirtió la memoria cultural de Irak en un objetivo militar norteamericano? Bueno, mi teoría es que se trata de un proceso de transculturización. Yo sospecho que absolutamente hay deliberación en los actos, y sobre todo sospecho que la intención que tendría el grupo que en el Pentágono organiza estas cosas, que son los neoconservadores, ¿no? Ellos apuntaban al hecho de que es mucho más fácil atacar la memoria de un pueblo, porque la memoria es la que sustenta la identidad, es la columna vertebral de la identidad de un pueblo, y cuando tú atacas la columna vertebral de ese pueblo debilitas precisamente la posibilidad de resistencia, la posibilidad de identificación en acciones de futuro, y además permites la entrada de valores extraños, de valores foráneos. Va a ser mucho más fácil que acepten franquicias internacionales, valores occidentales, con ese trabajo de transculturización, ¿no? ¿Con qué se podría comparar en nuestro caso, como si se destruyera la Biblioteca Nacional, los museos que tenemos? Por supuesto, sería lo mismo que si Estados Unidos invadiera Venezuela, ¿verdad? Se destruyese la Biblioteca Nacional y perdiésemos el archivo de Miranda, perdiésemos las obras de Bolívar, perdiésemos todos los trabajos que existen en el país a nivel documental y bibliográfico, y además en los museos perdiésemos las obras de todos nuestros grandes compositores, de nuestros grandes creadores. Eso sería el mismo equivalente. La gente tiene que imaginar el horror que sintieron los iraquíes y que siguen sintiendo ante esto, ¿no? Usted habló de la palabra memoricidio y catalogó lo que ocurrió en Irak como un memoricidio. ¿Por qué? Bueno, ¿qué sería un memoricidio? Un memoricidio sería precisamente el equivalente a lo que es el genocidio. El genocidio es la aniquilación de gente. Así como el holocausto, por ejemplo, es la aniquilación de todo este grupo de judíos, el bibliocausto, por ejemplo, fue el exterminio de libros el 10 de mayo de 1933. Aquí nosotros tenemos en el genocidio un equivalente que es el memoricidio, que es la eliminación de memoria per se,